Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a este espacio que hemos denominado Camino 2022. Conversaciones sobre el proceso electoral costarricense. Una iniciativa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hoy nos acompaña el señor Óscar López Arias, candidato a la presidencia por el partido Accesibilidad Sin Exclusión. ¿Cómo estás, Óscar? Gracias a Dios, muy bien, muy agradecido con la Escuela de Filosofía y este espacio Praxis TV. La verdad es que es muy lindo que me tomen en cuenta, muy honrado y deseoso de poder compartir con quienes se conecten o quienes reproduzcan esta transmisión en su momento oportuno. Claro, ojalá que mucha gente lo pueda ver ahora y que quienes lo reproduzcan después también puedan comentar, hacer sus preguntas y demás que serán atendidas en su momento. Y bueno, Óscar, muchas gracias también por aceptar la invitación a este programa, ¿verdad? Como hemos mencionado en las anteriores entregas, un espacio al cual hemos invitado a todas las personas que han propuesto su nombre para ser candidatos, para ser tomados en cuenta para la presidencia de la República, y también a sus candidatos a diputados, a diputadas. Ya la semana anterior tuvimos alguna entrevista con candidatos a diputados, esa semana también tendremos. Entonces, le agradecemos muchísimo que se tomara su tiempo. Sabemos que la agenda es pesada y que estos meses y los que vienen serán todavía más ocupados. Entonces, le agradecemos muchísimo la anuencia a compartir este espacio con nosotros y con nosotras acá. Mucho gusto. Vamos a empezar con hay una pregunta con la que hemos arrancado básicamente todos los programas, y es: ¿cuáles son las motivaciones de Óscar López, ¿verdad?, para proponer su nombre a la presidencia de la República? Cuando el PACE dejó de tener representación legislativa para las elecciones del 2018, hace 4 años, bueno, yo salgo de la Asamblea Legislativa, vienen las elecciones y no queda electo nadie a nombre del partido PACE. Bueno, entendemos que fue una decisión de la democracia y se respeta. Pero inmediatamente se empezó a percibir un retroceso muy lamentable en materia de derechos humanos en lo tocante a la población con discapacidad, a la población adulta mayor, a la sociedad invisibilizada. Me refiero al sector de gente que padece de cáncer, el sector de nuestra sociedad que está batallando contra la drogadicción. Todos estos temas se han venido percibiendo retrocesos tras retrocesos. Entonces, esa motivación, ese abandono del gobierno nos incentivó a nosotros a volver a organizarnos, organizar el partido, organizar las bases, aceptar la sugerencia de mucha gente que nos dijo tenemos que retomar las causas, las banderas humanistas del PACE, y eso es lo que me tiene de vuelta. No fue exactamente una decisión personalista ni egoísta, sino más bien escuchar a la gente ligada a nuestras causas, causas venidas a menos en este gobierno, y eso nos motivó a volver a alzar la voz y a alzar la mano y decir, aquí estamos para que nos tomen en cuenta. Muy bien. Bueno, y ya con tu experiencia, como ya lo mencionabas previamente siendo diputado, hay una serie de temas que son muy importantes, que son sumamente importantes, y ustedes en su plan de gobierno elaboran un decálogo, así como le llaman, ¿no?, para hacer frente a la situación que presenta el país. Hay una cosa que ustedes mencionan, un elemento que, a ver, que en filosofía no nos puede pasar por alto.
desde mucho de lo que estudiamos en filosofía política y las teorías de la justicia y demás, ustedes hablan sobre un marco de igualdad de oportunidades. Y esto es importante porque en diversos planes de gobierno, yo lo busco, es una de las cuestiones que normalmente busco, le quieren llamar de otra forma, aquí ustedes le llaman tal cual se conoce, igualdad de oportunidades. ¿Cómo alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades en Costa Rica, teniendo en cuenta los altísimos niveles de pobreza, desigualdad? Somos uno de los 10 países más desiguales del mundo en este momento, ¿verdad? Y con tasas de desempleo enormes también. Usted, como buen entendedor de la filosofía, comprenderá que desde el punto de vista del humanismo, la igualdad de oportunidades pues termina siendo un ideal. Para algunos, tal vez, incluso una quimera, pero para quienes practicamos esta ideología de vida, entendemos que la igualdad de oportunidades es una causa, es un convocar, es una meta, es un propósito en la existencia humana para nosotros. Entonces, viendo que somos uno de los países más desiguales del mundo, que estamos involucrados en la OCDE, siendo el país más desigual de la OCDE, eso para cualquiera desalienta. Pero cuando uno percibe que ha hecho alguna cosita ahí importante para la población con discapacidad, la población adulta mayor, cuando uno siente que algo le ha aportado a la humanidad, pues ese es la motivación, eso es lo que a uno lo impulsa. No deja de ser un ideal y no deja de ser quizás hasta una quimera, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que tratar de cerrar esa brecha. Es muy doloroso. Yo me ponía a pensar, hey, ¿de qué igualdad de oportunidades puede hablar una mujer en silla de ruedas cuando no se puede hacer una mamografía? Porque el aparato para hacer la mamografía no está adaptado. Ella no se va a poder poner de pie nunca, no la van a alzar para introducirle su seno en la máquina y la máquina no la van a bajar a la estatura de ella, no le van a meter ahí un serrucho y bajarla. Entonces, estas son las pequeñas, grandes cosas que motivan, en el caso de la gente del pase, a luchar por esta igualdad de oportunidades que le menciono. Eso es para nosotros igualdad de oportunidades, vista en la práctica. Si le dije el caso de una mamografía, bueno, le hablo el caso de una persona con discapacidad que necesita una cera. El sábado pasado hice un recorrido por San José y me acompañaba un muchacho en silla de ruedas y una muchacha en andadera. Qué cosa más desastrosa, por Dios. Yo con bastón y ellos dos con su silla y su andadera, y fue realmente como andar en la luna. Y cuando nosotros empezamos a pelear para que las municipalidades inviertan en adaptar las aceras, hay gente que no comprende nuestra lucha y dice, ya están esta gente molestando. ¿Cómo es posible que jodan con estas cosas? Bueno, esa es la búsqueda de igualdad de oportunidades que nosotros hacemos. Y como en este campo, la igualdad de oportunidades aplica en otros campos. Por eso PASE es partido, accesibilidad sin exclusión. No es un tema inherente de forma exclusiva a la discapacidad. La igualdad de oportunidades es para los indígenas. La igualdad de oportunidades es para esa familia que está padeciendo de cáncer. Es para esa familia que está llorando por el hijo que está en drogas, el papá en alcoholismo y que duerme en cartones, ese familiar. Y no hay un gobierno que esté ni rehabilitando ni rescatando a la sociedad. Más bien, quebraron al IAFA, pero mantienen la fábrica de licores. O sea, es una cosa que no se explica. Para nosotros, luchar por igualdad de oportunidades, por ejemplo, pues, es vender el IAFA y es refinanciar, perdón, vender la fábrica de licores y refinanciar el IAFA con la plata del narcotráfico, plata que está mal distribuida, que la tiene el Instituto Costarricense de Drogas y que no la está invirtiendo bien. Nosotros creemos en un redireccionamiento de estos recursos. Eso es igualdad de oportunidades. Si el PASE fuera un partido socialdemócrata, yo contestaría las preguntas desde el punto de vista de la socialdemocracia. Si el PASE fuese un partido social cristiano, o si fuese un partido de izquierda, o si fuese un partido de derecha, contestaría las preguntas de conformidad con el ideario de estos movimientos políticos. Nosotros tratamos de transversar todas las respuestas que nos piden desde el punto de vista del humanismo en búsqueda de esa soñada y además muy necesaria igualdad de oportunidades. Y cierro este tema con lo siguiente. Usted muy inteligentemente me cita de que somos uno de los países más desiguales del mundo. Sí, estoy de acuerdo con usted, pero ¿cómo ha hecho el país número 11, el 12, el 13? O sea, yo quisiera que Costa Rica en los próximos 4 años, siendo yo presidente de este país,
avance en ese índice de desarrollo, de manera que le quitemos un poco de números a esta falta de igualdad de oportunidades. Si nosotros somos el país número 10, dice usted, o, bueno, no recuerdo la cifra que diste, pero me explicaste que estamos muy mal en el escalafón de países por igualdad de oportunidades, un país muy desigual, sí, hay que cerrar las brechas completamente, hay que trabajar por ese cierre de brechas para que el país se acerque por lo menos a lo que uno anhela, un país más igual para todos. Muy bien, Oscar. Sí, ahí ya tenemos algún par de preguntas en el chat de Facebook. Ahorita las retomamos, ¿verdad? Sobre temas de crimen organizado y sobre temas eh, medioambientales y demás. Pero siguiendo un poco con esto, ¿cómo, ¿cómo reactivar el tema del empleo? ¿Verdad? Porque si hay un elemento claro en el tema de la desigualdad, ¿verdad? Parte no solo del desempleo, sino de los empleos precarios, los empleos con muy mal pagados, el subempleo y la informalidad. ¿Cómo Sí. entrarle a estos elementos? Y además, usted menciona un dato, y un dato que a mí me parece escalofriante que ustedes mencionan, no más arrancando el plan de gobierno. Estamos en el punto número 1 de su plan de gobierno, que es el desempleo. El 70% de las personas con discapacidad en edad productiva, entre los 18 y los 65 años, no tienen empleo. Entonces, esto es un punto que quisiera que abordemos. Usted lo señala muy bien. Nosotros no podemos hablar de reactivación económica sin hablar del tema del desempleo. Y no podemos hablar de empleabilidad dejando de lado la reactivación económica. Son como las dos alas de un águila. Tienen que ir juntas. ¿Qué es el tema del desempleo? Mire, el desempleo, y le faltó un elemento, la brecha salarial entre mujeres y hombres. ¿Cuántas mujeres ganan menos que los hombres haciendo lo mismo? En Costa Rica eso es una vergüenza, una violación al Código de Trabajo y a los tratados internacionales que hemos suscrito con la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros en nuestro plan de gobierno, pues obviamente hablamos de la reactivación económica en aspectos como los siguientes. Tenemos más de 1.300.000 personas involucradas en el cooperativismo y en asociaciones de desarrollo, en asociaciones solidaristas, perdón. Son más de 1.300.000 personas. Los actuales diputados les pusieron un impuesto a los ingresos de estas personas. Casi un 10% tiene que pagar una persona que reciba dividendos, utilidades de una cooperativa o de una asociación solidarista. Toda persona que esté metido en una organización de estas debe pagarle Hacienda. Si nosotros logramos quitar ese impuesto, es una forma muy buena de reactivar la economía. ¿Por qué? Porque vamos a motivar a más gente a cooperativizarse, vamos a motivar a más gente a meterse en una asociación de solidarista, pero además la gente va a tener más dinero para gastar, para invertir. Costa Rica es una sociedad de consumo, donde la gente gasta, invierte, compra, vende. Entonces, si tiene más platita la persona, se va a estimular más la economía. Nosotros de inmediato vamos a quitar, vamos a luchar por eliminar ese impuesto. Eso es una lucha legislativa, no como hace un candidato que dice que va a quitar 90 impuestos como si un presidente pudiera hacer eso, no. Nosotros vamos a dar la lucha para eliminar este impuesto que se le pusieron a las utilidades de la gente que está en las cooperativas y en las asociaciones solidaristas. Y en cuanto al tema del empleo, bueno, obviamente, con solo que nosotros legalicemos las plataformas de Uber, Didi e InDrive, respetando los derechos adquiridos de los taxistas rojos, que sí se puede hacer, nuestro proyecto de ley lo contempla. En ese momento que nosotros logremos darle viabilidad jurídica a estas plataformas, vamos a meter a la fuerza laboral de Costa Rica a más de 60 o 70.000 personas con el beneficio para sus familias, que hoy están trabajando al margen de la ley, que como si fuesen delincuentes, como si fuesen ampones, con miedo a perder el carro, las placas, las multas enormes. Nosotros queremos legalizar las plataformas. Y algo más con respecto al tema de la discapacidad. Efectivamente, la población con discapacidad es la más golpeada en materia de desempleo, según esas cifras que usted mencionó que están en nuestro plan de gobierno.
Da la situación de que el PASE fue el partido que logró redactar la ley 8862, ley que reserva en todo el sector público un 5% de plazas para que sean ocupados por personas con discapacidad. Dicho sea de paso, no hay un cumplimiento del Estado. Mi tesis de maestría en Derechos Humanos fue sobre el incumplimiento del Estado costarricense en cuanto al tema de la falta de empleo para personas con discapacidad. Y en el sector privado, ¿cómo se ve el tema? Bueno, la ley 79-72, artículo 8, hoy, en este momento, contiene un componente que le permite a una empresa privada deducir de sus impuestos sobre la renta, los salarios, los aguinaldos y cualquier inversión que se haga para un empleado con discapacidad. Vea qué maravilloso. Ya está, ya es ley en Costa Rica. Ley 79-72, artículo 8, la ley de impuestos a cigarrillos y licores. Incluye esa exoneración para las empresas privadas. Y usted me dirá, entonces, ¿por qué tanto desempleo? Muy simple. El Estado costarricense contiene una comisión fiscalizadora de ese dispositivo fiscal contra las empresas privadas. El Estado costarricense está obligado a estar yendo a supervisar y a fiscalizar cuando una empresa privada va a contratar a una persona con discapacidad. Y esto lo que hace es desestimular a las empresas privadas. Es tan burocrático este componente, obtenerlo, aplicarlo para una empresa privada, es tan burocrático que las empresas privadas prefieren no entrarle al tema. Porque así lo he hablado con muchos empresarios y me dicen, mire, don Oscar López, para estar con tanta burocracia, para lograr esa exoneración de un sueldo de una persona con discapacidad, preferimos no hacerlo. ¿Qué propone el PASE? El PASE propone descabezar esa comisión. Así se lo digo con todas sus letras. Nosotros vamos a descabezar esta participación del Estado. El Estado no tiene que meterse entre un empleado con discapacidad y una empresa privada que lo quiere contratar. Dejemos que eso sea una relación privada y que sean las fuerzas del mercado las que definan cuántas personas con discapacidad contrata una empresa y cómo lo deduce del impuesto sobre la renta, sin esta supervisión burocrática, que sí tiene una muy buena intención, pero que en la práctica lo que hizo fue desestimular la contratación de personas con discapacidad. Si esta supervisión desaparece, si esta fiscalización del Estado desaparece, muchísima gente con discapacidad va a encontrar trabajo y esto va a estimular a las empresas privadas a contratarles. Y el último componente nuestro en materia laboral es con los jóvenes. Hoy, si usted es una persona joven, va a llenar una solicitud de empleo. Vamos a buscar una hoja por aquí. Aquí tengo una hoja. Te dan la hoja. Usted empieza a escribir nombre. Pone aquí su nombre. Nacionalidad. Pone la nacionalidad. Puesto a que quiere aplicar, escribe el puesto. Y cuando le preguntan experiencia laboral, ahí se quedó botado el joven. ¿Por qué no tiene experiencia laboral? ¿Y por qué no tiene experiencia laboral? Porque es muy joven, no le han dado trabajo. Entonces no califica. Edad, y no tiene cómo poner la edad por esa misma situación, porque va a perder la posibilidad de trabajar. Y si usted tiene 43 años de edad, se jodió, porque al poner usted edad 43 años, dicen, no, está muy viejo, no le dan trabajo. Entonces, nosotros en el PASE proponemos, como un decreto, no más empezando, la eliminación del componente experiencia laboral y el componente edad de la solicitud de empleo. Que sean otros criterios para contratar a las personas, que no sean ni la edad ni la experiencia laboral. En Estados Unidos ya se eliminó la fotografía por temas de discriminación. Esto no es una ocurrencia. Ya se elimina la fotografía, ya no se pone fotografía en una solicitud de empleo porque hay gente con prejuicios. De pronto, quien está pidiendo el trabajo es alguien sexualmente diverso, o es negro, o es chino, o es gordo, o es flaco, o es calvo, lo que sea. Y el empleador tiene prejuicios y no le contrata porque ve la foto. Esto se eliminó en Estados Unidos. Nosotros queremos eliminar en Costa Rica el componente de experiencia laboral y el componente de edad para que no se le pida a la gente, para que no sean esos los criterios para contratarlo o despedir o no admitir a una persona en un trabajo. Esto nos va a permitir que mucho joven encuentre hoy por hoy trabajo que no se los dan por no tener experiencia laboral, por ese círculo vicioso. No tiene experiencia laboral porque no le dan trabajo y no le dan trabajo porque no tiene experiencia laboral. Entonces, ¿cuándo? Bueno, eso se va a acabar con un decreto que nosotros tenemos ya preparado. Muy bien, y esto interesante, y ahorita podemos entrarle un par de cosas de esto. Respecto a la formalización de las plataformas, como ahora mencionabas, me queda una duda respecto a esto, ¿verdad? ¿Cómo y cuáles mecanismos serían los que se tienen que utilizar entonces? Porque si formalizamos las plataformas que se mencionan, hay que irle de plano
al tema de los derechos laborales de estas personas, ¿verdad? Porque una de las críticas fuertes que se ha hecho, no solo a las plataformas en términos de conducción de vehículos, sino también la repartición de comida y demás, es que son empleos precarios en muchos momentos, ¿verdad? Son pocas las personas que podrían sumar un salario digno, por ejemplo, repartiendo alimentos. Pero una de las discusiones que ha habido, por ejemplo, respecto a las plataformas de transporte, ha sido el de las cargas sociales. ¿Cómo asegurar los derechos laborales de las personas que trabajan en este tipo de plataformas? ¿Hay avances en esto? ¿Hay experiencias en esto que estén involucrando en este proyecto de ley que usted dice que propone? Sucede que con el tema de las cargas sociales está pasando en Costa Rica algo que hay que entrarle de fuertemente y es con la caja del Seguro Social. Los enemigos de la reactivación económica en Costa Rica son 9 hoy por hoy. Yo no me sé sus nombres, pero sí sé dónde están. Están ahí en el piso más alto de la Caja Costarricense del Seguro Social. Son los 9 directivos. Estos señores, señoras o quienes sean, 3 del gobierno, 3 de la empresa privada, de las cámaras privadas, y 3 de las organizaciones sociales, sindicales, qué sé yo, esos 9 son los que tienen que poner las barbas en remojo. Usted y yo no podemos hablar de la legalización de las plataformas, como lo queremos, no podemos hablar de la reactivación económica, no podemos hablar de darle la mano a los emprendedores, no podemos hablar del golpe que recibe una empresa privada que tiene que destinar un 58% de sus utilidades a cargas sociales, si tenemos 9 directivos completamente desconectados de la realidad del país. La Asamblea Legislativa recientemente aprobó que sería una subvención de las deudas de morosidad con la Caja del Seguro de los trabajadores independientes y de mucha empresa privada. Los 9 directivos se opusieron. Pero es que ellos creen que si no se oponen va a quebrar la caja. Ese es el tema. Quebremos la caja. No, no estamos hablando de quebrar la caja, pero ahí tienen que llegar directivos con criterio y sobre todo actualizados con lo que está pasando en el país. Uno de mis primeros decretos siendo presidente de Costa Rica es intervenir el nombramiento de esa junta directiva de la Caja del Seguro, porque ellos, apalancados en la autonomía que tiene la Caja del Seguro Social, que sí tiene una autonomía constitucional, la cual es absolutamente manejable si yo como presidente nombro directivos que estén acorde con esta visión que tengo. Entonces, teniendo debidamente tomada esa junta directiva, con directivos de las cámaras empresariales, con directivos nombrados por el presidente de la República, incluyendo al presidente de la Caja del Seguro, que lo nombra el presidente de la República, y con directivos de los sectores sociales que no sean tan recalcitrantes en esta visión izquierdosa, como han llegado algunos ahí, y perdóneme que reaccione tan visceralmente con este tema, pero es que a mí el socialismo del siglo XXI me tiene enfermo por el daño que le ha causado a la economía latinoamericana. Cuando usted logra tener directivos, como es el ideal que yo tengo, directivos compenetrados con esta visión, entonces vamos a poder decirles, miren, ahora sí, permitamos que la gente se afilie a la caja por las horas realmente laboradas. Es que le pongo mi ejemplo, a mí esto no me lo han contado, yo soy abogado y trabajo en la calle. Yo litigo y tengo que andar batallando el cinquito todos los días. Y le digo, hay semanas que no tengo trabajo. Hay semanas que no tengo cliente, pero yo tengo que pagarle a la Caja del Seguro una cantidad enorme todos los meses. Produzca o no produzca, tenga o no tenga clientes, vaya o no vaya a la caja. Me hice la vasectomía y la tuve que pagar por fuera, porque en la Caja del Seguro toda la vida para que me la hicieran. Me hice un tratamiento dental, me lo hice por fuera, porque en la caja toda la vida. Entonces, mientras tengamos estas condiciones tan leoninas contra la gente, mientras no entendamos que la caja está matando la economía y nosotros con ese temor de que, la caja, persinémonos y recémosle la caja, qué belleza. No, 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 hay que llamar las cosas por su nombre. La caja, desde el punto de vista de la solidaridad social, mis respetos. Es una gran importación que hizo Rafael Ángel Calderón Guardia, modelo traído desde Bélgica, que nos parece extraordinario y que hay que preservarlo en el tiempo. Sí, pero hay muchas cosas en la Caja del Seguro que están mal. Y lo primero que ahí está mal es esos 9 directivos. Poniendo directivos que tengan una visión más moderna del desarrollo laboral, vamos a poder tener mucha gente activa. Y le voy a agregar algo antes de que me ataquen.
¿Por qué hay tanto profesional que no se mete a la caja del seguro? Porque las deudas con la caja no prescriben. Entonces son miles de personas que tienen deudas de 12, 15, 20 años y que la caja se las va a cobrar y con intereses. Entonces la gente prefiere no afiliarse a la caja. Estamos espantando a la gente. Si nosotros condonamos las deudas de todo este montón de gente, empezamos de cero, de por eso son cuentas incobrables que ya nadie va a pagar, mejor los condonamos y los volvemos a meter y dejemos a la gente que se afilie por horas. Yo tuve una vez un trabajo en el 2011, donde yo trabajaba solo 2 horas diarias y la caja del seguro, aunque usted no lo crea, yo trabajaba 2 horas diarias, un empleo, y la caja no me permitía afiliarme por 2 horas diarias. Entonces, la culpa no es mía, la culpa es de quienes están ahí que tienen una visión obtusa del tema laboral. No, nosotros tenemos que ser flexibles en esto y eso nos va a permitir, ahí sí, meter a la seguridad social a los trabajadores de Uber, de las plataformas, pagándose su segurito social como tiene que ser, sin estar con ese temor de que la caja me va a matar o me va a acapar todos mis ingresos. Bien, y este es un tema bastante polémico, ya vos vaticinabas ahí antes de que me ataquen, decía, ¿verdad? Sí, sí, es muy polémico. Todavía de momento no sale nada, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mí me queda una pregunta respecto a esto. Por ejemplo, ¿cómo separar? Porque a mí me parece que es importante, por ejemplo, un tema de condonación de deuda a una persona trabajadora independiente que ahora en los últimos 2 años de COVID ha tenido problemas seriosísimos de ingreso. Pero, por ejemplo, particularmente no podría estar de acuerdo con una empresa que sinvergüenzamente no le paga a la caja. Y entonces una condonación universal, ¿verdad? Más bien sería un beneficio para Claro, un grupo de personas, claro. ¿verdad? ¿Cómo entonces tipificar esto en términos de la caja? ¿Cómo separarlo, ¿verdad? En términos de saber en qué casos esto aplica, porque si lo entendemos generalizadamente, nos encontramos con una escena como la de hace unos meses, donde un diputado le decía a otro, ¿verdad?, que le pagara a la caja porque estaba proponiendo una condonación universal siendo un gran deudor. Bueno, la respuesta la tenemos nuevamente en la Junta Directiva de la Caja del Seguro. Además, la Caja del Seguro no tiene un abogado y no tiene 2 abogados, ni 3, ni 4, ni 5. Tiene un departamento de decenas de abogados pagados con sus impuestos y los míos. Además, la Caja del Seguro todavía se da el lujo de hacer contrataciones externas de abogados. La Caja del Seguro tiene todo un dispositivo jurídico. ¿Para qué lo tiene? ¿Para qué lo tendría yo? ¿Ok? Si llega una empresa a pedirme una condonación de sus deudas, aludiendo a que estoy muy afectada la empresa por la pandemia, porque nos costó mucho, porque la depresión económica, bueno, venga, demuéstreme que usted está diciéndome la verdad si no existe el delito de estafa. Demuéstreme que su empresa realmente se ha visto afectada, que usted no pudo pagar las cargas obrero-patronales y nosotros le podemos ayudar. Pero hoy la caja no le ayuda a nadie. Es más, la caja no le ayuda a nadie, la caja no le cobra al Estado. El principal delincuente en Costa Rica contra la caja del seguro es el Estado. Miles y miles de millones de colones le debe el Estado a la caja. Le sacan del salario las cuotas obrero-patronales a los trabajadores y no las pagan. Vea el ejemplo del Ministerio de Educación Pública. 1.500 millones de deuda tiene el Ministerio de Educación Pública por trabajadores de la educación nacional, profesores, quien quiera que trabaje en el Ministerio de Educación Pública, todos los agremiados al Magisterio Nacional, van a la caja del seguro y resulta que están morosos con la caja. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación les sacó el dinero, seguro lo gastaron en las pruebas FARO, o lo gastaron en los formularios, o en la contratación de estas novelas cubanas eróticas. Yo no sé qué han gastado la plata, pero le sacan la plata a la gente y le debe plata. Entonces, ¿con qué moral? ¿Con qué moral el gobierno ataca a una empresa y le dice, es que usted se va a beneficiar de una exoneración? ¡Qué barbaridad! ¿Con qué moral en el gobierno pueden agredir a una empresa que produce trabajo o a un trabajador independiente si ellos mismos son los principales morosos contra la propia caja del seguro? Bueno, ahí es donde tenemos que entrar. Y ahí es donde entramos en otro tema, que es la deuda pública. Hablando de quimeras. Bueno, es el Estado debiéndose a sí mismo, dirían un economista. Bueno, ustedes saben más de eso. La deuda pública es cómo el Estado tiene deudas contra el Estado. Bueno, esas son las cosas que tenemos que arreglar.
Y nosotros queremos entrar a ese tema, pero no podemos hacerlo aplaudiéndole a un gobierno o a un Estado costarricense que le saca el dinero a los trabajadores y no los paga. Entonces esos trabajadores van a tener problemas para pensionarse, problemas para recibir atención médica, porque el Estado no paga las cuotas obrero-patronales de sus propios trabajadores públicos. Mencionas el tema de las pensiones, que es un capítulo interesante en el plan de gobierno que ustedes presentan. Pero bueno, démosle paso, porque por acá Diana hace una serie de preguntas en el chat. Quisiera ver si pudiéramos abordar un par, por lo menos, de las preguntas que nos hace y así incluir a las personas que nos observan. Eh, Dice Diana, impulsaría un proyecto de ley para estimular económicamente a las asociaciones de desarrollo de menor ingreso como intermediarias de reactivación económica en comunidades rurales. Mire, esa es una extraordinaria pregunta. Si Diana nos hace el favor de revisar nuestro plan de gobierno, que está en la página partidopase.org, va a notar lo siguiente. Las asociaciones en Costa Rica, llámese las de desarrollo o llámese cualquier otro tipo de asociación, incluso fundaciones, que tienen el certificado de idoneidad de la Contraloría de la República, que están aptas para recibir fondos públicos, tienen un problema en este momento, doña Diana y amigos. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno, por ley, les prohíbe utilizar los recursos para pagar gastos administrativos. Entonces, usted tiene una asociación de desarrollo en un pueblo donde tiene que hacer rifas o turnos para pagar la luz, o para pagarle al guarda, o para pagarle a la secretaria, o para pagar la limpieza del localito, que con muchas dificultades la municipalidad les donó un terrenito, hicieron el localito y no pueden pagar la limpieza del dinero que reciben del Estado costarricense. Está prohibido, porque alguien en Costa Rica, en algún momento de nuestra historia, satanizó los gastos administrativos. Entonces dicen, no, solo se permiten gastos operativos. Yo conozco de primera mano este tema porque yo asesoro a Olimpiadas Especiales Costa Rica jurídicamente. Entonces, no pueden pagarle al contador. Tienen que llevar contabilidad por ley, pero el contador ve a ver de qué plata le pagan, porque no se puede sacar del dinero que les da el Estado, porque no son gastos operativos, son administrativos, y los gastos administrativos son malos. No, no puede ser. Nosotros tenemos ya redactada, doña Diana, una reforma legal que le va a permitir a todas las asociaciones de desarrollo, a todas las organizaciones no gubernamentales, llámese asociaciones, fundaciones, cuando reciban fondos públicos, poder pagar sus gastos administrativos también, dando una perfecta rendición de cuentas, pagar de los dineros que reciban del Estado costarricense. Y que se dejen de cosas, que dejen de estar diciendo que esto no puede ser porque son solo gastos administrativos que no son operativos. Para nosotros que conocemos la realidad de las organizaciones por dentro, porque yo he gravitado en organizaciones de personas con discapacidad y sé la lucha y la dificultad que tienen, no podemos aceptar que no se permita pagar un recibo de luz porque eso es un gasto administrativo. El agua, que es un derecho humano, no se puede pagar el recibo del agua con plata que les dé el gobierno. No se puede. Bueno, y eso pasa en las asociaciones de padres de familia, también en las escuelas. Es una cosa terrible. Así es como nosotros queremos combatir estas cosas. Y me parece una excelente pregunta porque ya ese proyecto de ley ya lo tenemos redactado. Muy bien. Continuando con otra de las consultas que hace Diana y relacionándolo con el plan de gobierno de ustedes. Ustedes hablan de ampliar el régimen de zonas francas, ¿verdad? También otra propuesta que en algunos grupos apoyarán. Hace unas semanas vimos también en la Asamblea Legislativa que hubo o algunas noticias, algún rechazo respecto a ampliar las zonas francas a las zonas rurales, ¿verdad? Ustedes mencionan ampliarlas y por ahí preguntan también que en términos de impuestos, ¿verdad? Es la intervención que nos aparece y sale por acá, es un comentario realmente, que espero que no aumente el IVA, dice la oyente que nos está viendo ahorita por Facebook, que le cobre impuestos a las zonas francas, aduanas, transnacionales y demás personas que vienen a hacer trabajo en la virtualidad, para que nivelen la cancha y que todos paguen renta. Algunos de los comentarios que están por acá. ¿Cuál es su posición respecto a esto, a las zonas francas? Hay algunos partidos que han dicho
que el régimen de zona franca le ha traído pérdidas importantes al crecimiento del PIB en Costa Rica. La propuesta de ustedes más bien es ampliar el régimen de zonas francas hacia zonas rurales. Entonces quisiéramos saber un poco más al respecto. Hay economistas que efectivamente señalan que el régimen de zona franca le ha impedido a Costa Rica recibir muchos dineros. Y claro, si usted considerara que las zonas francas se van a quedar en Costa Rica, a pesar de que nosotros le subamos la renta, pues efectivamente, desde ese punto de vista, esos economistas tienen razón. Pero en la práctica, volvemos a la práctica, en la práctica, ninguna zona franca se va a quedar en el país cuando usted les quite los beneficios que les genera la ley de zonas francas. Nosotros hablamos de ampliar más bien el régimen de zona franca, llevarlo a las zonas rurales, donde podríamos estar dinamizando la economía de las zonas más deprimidas del país. ¿Y por qué creemos que no hay que meterles impuestos? Porque las zonas francas han demostrado que son un dinamizador tremendo de la economía. Y si no, vea lo que pasa en otros países donde se les da grandes beneficios a las empresas privadas. La atracción de capital extranjero, la inversión, la atracción de inversión extranjera en Costa Rica está íntimamente ligado al régimen de zonas francas. Nosotros creemos que ha sido una magnífica experiencia que tenemos que preservar, que tenemos que propiciar, fomentar y no cargarlas de impuestos. Porque ahí es donde trabaja muchísima gente. Además, hay un encadenamiento inmenso ligado a las zonas francas, con toda la que es la compra de bienes y servicios apalancados al régimen de zonas francas, de un encadenamiento amigable con todo este tema y nosotros creemos que ha sido formidable. Esto lo tenemos que impulsar. En Sarapiquí hace falta una zona franca. En Guanacaste, hay que llevar las zonas francas a Guanacaste, a Punta Arenas, a Limón. Ahora que Habdeba está tan decaída, tenemos que llevar zonas francas a Limón. Y tal vez no podemos meternos en otros aspectos, digamos, como muy tecnológicos. Hay zonas del país donde la mano de obra tal vez no sea tan calificada, pero por medio del régimen de zona franca podemos llevar lo que es la maquila de partes, de componentes, que para eso usted no necesitará una obra, mano de obra tan calificada, que hable inglés, ni cosas por el estilo, pero sí pueden hacer maquila a gran escala y esto puede fomentar mucho la economía de estos lugares. Así que nosotros sí le apostamos fuertísimo al tema del régimen de zonas francas. Bien, por ahí también en el plan de gobierno de ustedes hacen mención brevemente al tema del emprendedurismo. ¿Cómo desarrollar realmente un modelo a partir de emprendedurismos? ¿Cómo generar fondos reales para que los emprendimientos que se generen no sean de este tipo de emprendimientos que llamamos como emprendimientos por supervivencia, o sea, porque no hay otra opción. Y muchas veces son emprendimientos que ya conocemos muchos datos destinados a desaparecer, ¿verdad? La mortalidad en términos de emprendimientos es bastante alta en el país. Muchos son los proyectos que inician y no lo pueden sostenerse en el tiempo. Y también hay una falta de capacitación porque una cuestión es montarte un proyecto de emprendimiento con el conocimiento que esto requiere y otra cosa es como no tengo otra opción y no conozco sobre administración y estas cuestiones, pues me monto un negocio que a la larga tal vez fracasa. ¿Cuáles son las iniciativas respecto a desarrollar una agenda sobre emprendimiento que de verdad permita que los trabajos que se generen sean trabajos dignos, ¿verdad? Y con ingresos decentes? Sí, el emprendimiento para la Costa Rica post pandemia va a ser realmente excepcional. El gobierno no puede darle trabajo a toda la gente que no tiene trabajo y las grandes empresas están recuperándose. Hay expresiones impresionantes de gente que está haciendo su mejor esfuerzo por salir adelante, pero resulta que a estos males que usted señala, les sumo lo siguiente. Una muchacha decide, bueno, yo voy a emprender, yo sé cortar pelo. Entonces se arma en la sala de la casa, pone el espejo, se compra una secadorcita de pelo, los peinitos y algunas cositas, las consigue a crédito ahí. Y cuando pone el rotulito, la primera que le cae a la municipalidad, cobrando una patente. Y si no, le cierran, le ponen una cinta. Bueno, al día siguiente se fue la municipalidad, le cae la setena, a ver si el desperdicio del cabello va a ir a dar a las tuberías y todo esto va a afectar el ambiente. Y bueno, le cae la setena. Luego de que le cayó la setena, al día siguiente le va a caer el Ministerio de Salud
preguntando a ver cómo andamos con el tema de COVID, a ver si el lugar cumple o no cumple las condiciones de ventilación cruzada y un montón de cosas. Y también la salud ocupacional. Posteriormente a eso le va a caer a esa muchacha la caja del Seguro Social, a ver si ella está inscrita o no está inscrita, si está cotizando o no está cotizándole a la caja del Seguro Social, o si va a cotizar o cuándo se inscribe. Y posteriormente a eso le va a caer el Ministerio de Hacienda, a ver si la muchacha va a pagar o no va a pagar el IVA, si ya se inscribió en el régimen simplificado o no, qué caray. Bueno, esa es la forma en la que estamos emprendiendo en Costa Rica. Así no hay emprendimiento que se sostenga. Existe una ley de simplificación de trámites en el país que no se cumple. No se cumple. Nosotros creemos que hay que darle mucha vida. Así como en algún momento el PASE tuvo mucho éxito dándole vida a la ley 7600 y a la ley integral para la persona adulta mayor, ley 7935, la ley de simplificación de trámites la vamos a sacar de la gaveta y a darle vida, como lo sabemos hacer nosotros. ¿Para qué? Para que quien vaya a emprender no tenga que pasar por este calvario. Y además de eso, necesariamente hay que trabajar en quitarle un montón de requisitos a los emprendedores. El tema de la capacitación que usted menciona, por supuesto, esto hay que apalancarlo con entidades como el INA, pero además hay entidades privadas que pueden hacer mucho de esto. Nuestro candidato a la vicepresidencia es el fundador del Instituto COSBIC, el señor Víctor López, que tiene 25 años de estar capacitando a la gente que hoy son emprendedores, que hoy cortan pelo, que hoy dan clases de inglés, que hoy dan clases de maquillaje, de cocina, gracias a que 150,000 personas han pasado por esa entidad privada que le llamamos el INA de los pobres. Bueno, se pueden hacer grandes esfuerzos para cruzar ya no controles, sino cruzar conocimientos que permitan capacitar a la gente. A una muchacha que va a cortar pelo o que va a ponerse una salita de masaje terapéutico o que va a poner un emprendimiento de repostería, bueno, que sepa cómo administrar su platita, pero que no esté con ese temor de que le va a caer Hacienda, le va a caer la caja del seguro, le va a caer todo mundo. Ese es el gran problema con los emprendedores y nosotros tenemos muy claro que ese es el problema y lo tenemos muy identificado para trabajar en esa dirección. Bien, aquí hay un comentario interesante en redes y que vamos a relacionarlo también con otra pregunta que está por acá. Valeria por ahí pregunta que cuáles son los cambios que se proponen en materia de educación. Y esto nos hace relacionarlo con otro comentario en las redes de Porras que dice que si no podría parecer contraproducente apostar a aprovechar mano de obra barata en zonas rurales más que en el desarrollo educativo y profesional de estos lugares. Entonces, le dejo esta inquietud por ahí, me parece bastante interesante. Y respecto también a los avances en cambios en educación, porque si hay zonas que se han visto afectadas precisamente en los últimos 2 años en materia de educación, zonas rurales, problemas de conectividad y demás. Y sería importante una apuesta fuerte en educación, precisamente para que también tengan las oportunidades, ahora que hablábamos de la igualdad de oportunidades, de tener acceso a trabajos dignos y bien remunerados. Una de las ventajas que tenemos con el régimen de zonas francas es que por estar apalancado a una ley de la República, se puede evitar la explotación laboral. La explotación laboral que se da en zonas como las piñeras, algunas bananeras, se sabe que en estas actividades agrícolas a gran escala hay mucha explotación laboral. Hay gente que trabaja más de las horas debidas, se paga menos, se negocian las horas, a las mujeres se les paga menos. La ventaja con el régimen de zonas francas es que se instala bajo una ley de la República y esto nos permite tener un control, perdón, tener un control sobre las buenas prácticas laborales hacia los trabajadores. Dicho esto de esta forma, me llama la atención la excitativa que me hace la persona de apellido Porras. No deja de tener razón. Podría verse muy feo que estemos hablando de mano de obra barata, como lo plantea esta persona. Yo le pregunto, si estamos en un lugar, hablemos la Gran Chacarita, en Punta Arenas, donde por una veda no se puede pescar porque tenemos la marea, lo que se conoce como la marea roja, entonces estamos en periodo de veda decretado por el Incopesca. ¿Y qué hacen los jóvenes
que tal vez no tienen bachillerato, que tal vez no han estudiado, ¿qué hacen en ese momento? ¿Qué hacen? De ahí, son tentados por los tentáculos del narcotráfico, que se da mucho en nuestras costas, son tentados por las cosas indebidas que lamentablemente se dan, por la falta de igualdad de oportunidades precisamente. Y yo no estoy diciendo que el pobre sea no lo digo que sea por ser pobre, porque yo fui pobre y yo nunca caí en drogas, no es por ser pobre, es por falta de oportunidades. Entonces, si en lugares como la Gran Chacarita, en Isla Caballo, Isla Venado, le voy a decir, en Valle La Estrella, en Limón, por poner nombres de lugares, si no hay oportunidades de nada, ¿qué hacen las personas desempleadas? Bueno, si aparece una zona franca, aplicando a buscar personas para grandes maquilas, para partes de automóvil, partes de avión, componentes electrónicos o para ropa, porque vamos a pensar que eso es malo. No, mi amigo, mi amiga Porras, eso sería una gran idea. ¿Para qué? Para que las personas tengan algo que hacer y por estar en el régimen de zona franca, se les va a asegurar que se les va a pagar la hora a como lo tiene establecida la legislación costarricense. Porque en un régimen de zona franca, repito, no hay gente evadiendo impuestos y no hay gente violentando derechos laborales. Gracias a Dios, eso es una garantía que tenemos con el régimen de zonas francas. Sumado a eso, la pregunta que me hace la persona Valeria, le menciono que cambios en la educación. Mire, según el estado de la educación, Costa Rica ha sufrido un apagón de 4 años. Nosotros no podemos seguir con el sistema educativo que tenemos. No podemos seguir permitiendo que nuestros hijos tengan acceso a sexo explícito en páginas del MEP. Antes, para que una persona viera pornografía, pues se buscaba el amiguillo del barrio, al menos en la época mía, cuando yo era jovencillo, eso era. Ahora no, ahora se meten a la página del MEP y ahí leen una novela erótica. Un desparpajo absoluto. Y yo ni siquiera satanizo esas cosas, ni soy un puritano. Les juro que yo soy todo lo contrario, pero me parece riesgoso y peligroso someter a nuestros jóvenes, todo a su tiempo y todo en su momento, jóvenes, adolescentes, a ese tipo de lecturas, dicho sea de paso, de autores de poca monta, y nuestro Ministerio de Educación exponiéndolos ahí, para que todo el mundo lea esas cosas. No, Costa Rica tiene que cambiar el sistema educativo y una de las formas que tiene que hacerlo es revisar la currícula. Nosotros estamos enseñando mal, estamos enseñando cosas que no deberían. Aquí hay que fomentar el inglés, hay que duplicar las clases de inglés, hay que enseñar educación financiera desde las escuelas, por lo que decía usted, que le preocupa que una persona que va a emprender no sepa cómo administrar su plata. Bueno, tenemos que enseñar educación financiera desde las escuelas. Eso es muy importante, enseñar informática desde las escuelas. Hay muchas escuelas donde no se da informática. Usted lo mencionaba muy bien, la falta de conectividad. El ICE tiene las frecuencias 5G, que son del Estado costarricense. El espectro radioeléctrico no es del ICE, es de todos los costarricenses. El ICE tiene que soltar, y eso sería un decreto nuestro, en mayo del 2022, ordenarle al Instituto Costarricense de Electricidad poner a la disposición del mercado las frecuencias 5G, lo cual va a permitir una conectividad de primer mundo, incluyendo en las zonas rurales. Acá nos apantallan con la fibra óptica y nos vienen y nos ponen fibra óptica. Miren, fibra óptica está ya pasada de moda. Ahora es la comunicación satelital y la comunicación satelital es muy fácil si tenemos las redes 5G activadas en Costa Rica. Pero no, por aspectos ideológicos el ICE tiene las 5G acaparadas para evitar la competencia, porque se puede afectarles. Y es lo mismo con los paneles solares. ¿Por qué el ICE y la Fuerza de Luz no están trabajando para instalar paneles solares en Costa Rica, para bajarnos la electricidad? Porque el componente de lo que usted paga en la electricidad, en su recibo, va a dar a las cuentas de nuestros amigos del ICE, de la compañía de Fuerza y Luz. Sería muy barato tener paneles eléctricos en Costa Rica y que el ICE nos ayude a todos. Pero bueno, estas son las decisiones que hay que tomar y que van a ayudar a la educación si nosotros tenemos la conectividad como se lo merece un estudiante de una zona rural para que pueda conectarse sin problemas y estudiar como todos. Sí, aquí, digamos, en términos de educación, hay mucho que pensar y mucha tela que cortar. Sí, le agrego algo más. Vamos a seguir enseñando a los chiquitos que Colón descubrió América, cuando sabemos que 471 años antes de Colón los vikingos ya habían venido a América y además respetaron lo que conocieron. Y aquí vamos a seguir nosotros haciéndole loas a Cristóbal Colón cada 12 de octubre en nuestras escuelas y los chiquitos disfrazándose de Colón. O sea, cuando la historia nos demuestra la barbarie que vinieron a hacer a Costa Rica.
la traída de enfermedades, cuando sabemos que no eran 3 carabelas, eran más y venían llenas de delincuentes, que la corona española metió en barcos, se los dio a Colón. O sea, todas estas cosas tenemos que cambiarlas. Vamos a seguir obligando a los chiquitos a leer Don Quijote de la Mancha, que me parece maravilloso Don Quijote de la Mancha. Además, el autor era una persona con discapacidad. Si fuera por defender a Miguel de Cervantes Saavedra, lo defendería hasta por su discapacidad, el Banco de Lepanto. Pero resulta y acontece que no podemos seguir obligando, en vez de darle a los niños una gama de lecturas para que escojan y propiciarlos con grandes clubes de lectura, no, obligarlos a leer en el colegio la Odisea de Homero, la mitología griega. No, estas son las cosas que hay que cambiarlas urgentemente, porque de lo contrario vamos a seguir en estos oscurantismo. Invertimos el 8% de educación en el PIB, pero no se están viendo los resultados en Costa Rica. Perdón. Bien. Respecto a zonas rurales, hay un tema acá y que es importante pensarlo. Y por ahí también en los comentarios, y respondía también en este comentario, parece que es importante tomarlo en cuenta. Eh, es claro, ¿verdad? Como vos mencionabas, la falta de oportunidad en las zonas rurales, pero es que ha habido un abandono sistemático a lo largo de los años. Yo creo que se habla ahorita de este rezago de esos 4 años en educación, pero porque es más visible. Pero creo que podríamos ampliar a muchísimos más años el rezago en zonas rurales por el abandono sistemático al que se han sometido estas zonas, al olvido en las zonas costeras, ¿verdad? La inversión en infraestructura en provincias como Limón es enorme, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, y me parece importante esto, cuál es esa agenda que ustedes plantean respecto a integrar estas zonas rurales? Porque primero, lamentablemente hemos visto y vemos actualmente, lo vimos empezando el COVID, situaciones y condiciones laborales terribles en ciertas piñeras que vimos en San Carlos, incluso imágenes en televisión, ¿verdad? Que vimos donde en efecto se aprovechan de esa falta de escolaridad y de esa misma falta de oportunidades, porque entonces una opción es, como dices vos, crimen organizado y la otra es esos problemas de explotación laboral. Ahora, la inversión que se necesita para establecer zonas francas es gigantesca también en zonas rurales. ¿Qué hacer en ese intermedio? ¿Verdad? Y cómo meterle dinero a educación, ¿verdad? Cuando también han sufrido tanto abandono por tantos años. Bueno, profundizando en el tema de zonas rurales, el problema es que en Costa Rica tenemos un vallecentrismo enfermizo. Este vallecentrismo nos obliga a que todas las decisiones para el país se toman en el Valle Central. Y cuando hablo de decisiones, no solamente son decisiones de papel en un escritorio, es manejo de recursos. Nosotros tenemos un centralismo espantoso. El país tiene que fortalecer la descentralización municipal, de tal manera que sin darle competencias que no le correspondan a las municipalidades, pero sí, nosotros tenemos que descentralizar las municipalidades. Una de las formas de hacerlo es teniendo, por ejemplo, a los consejos municipales a tiempo completo. No es posible que un regidor, por ejemplo, es que ahí donde están los problemas. Un regidor pasa todo el día trabajando en el supermercado, en la tienda, en la fábrica, y va una vez a la semana a una reunión a la municipalidad. Le pagan una dieta, pero ese tipo toma decisiones por el presupuesto de la municipalidad. Decide qué se va a hacer con la plata de las calles, del alumbrado público, del acueducto, de la asada, del acueducto rural. Es una persona desconectada de la realidad de una municipalidad, es un electo popularmente y lo que recibe es una dieta. Nosotros creemos que los regidores tienen que ser funcionarios a tiempo completo, como son los diputados. Obviamente guardando las distancias, pero un consejo municipal es como una asamblea legislativa en pequeño. El regidor debe dedicarse a ser regidor y esto nos va a permitir tener gente tomando decisiones con un mayor criterio. Si no, va a pasar lo que ha estado pasando en nuestras municipalidades. Esto del caso Diamante es la punta del iceberg de lo que viene. Espérese, porque la corrupción sostenida y sistematizada en las municipalidades no es en estas 6 municipalidades que han investigado. Esto ha sido un tema de años en todas o en casi todas las municipalidades del país, para no generalizar, donde por la falta de compromiso de la gente, por la falta de conocimiento, por la falta de experiencia, ahí llega cualquier persona a una municipalidad, el alcalde, que es el más vivillo, que ese sí está a tiempo completo, se lo lleva de la mano a los regidores
y pasa lo que está pasando y lo que todos vemos. Entonces, si nosotros logramos profesionalizar las municipalidades, vamos a tener una mayor reactivación en las zonas rurales, porque va a haber gente más comprometida luchando para que los recursos que genera esa municipalidad queden en su cantón. Le pongo un solo ejemplo, Limón. Usted me mencionaba el caso de Limón. Vienen los cruceros de turismo a Limón. Inmediatamente que llega el crucero a Limón, ahí llegan las bucetas de las agencias turísticas a agarrar a esos turistas extranjeros y resulta que ninguno se queda en Limón. No se toman ni un fresco de limón, se van para donde sea. ¿Por qué? Porque no hay una intención de que se queden haciendo turismo en Limón. Y pasa lo mismo en otros lugares. ¿Cuánta gente acá mira por encima del hombro el turismo rural comunitario, que es algo extraordinario? Los que hemos andado, por ejemplo, en las faldas del volcán Turrialba, qué cosa más extraordinaria estar en un lugar como esos, donde hasta el vino que te tomas, lo producen ahí mismo, en las faldas del volcán Turrialba. Es algo extraordinario. Bueno, acá nosotros no tenemos un fomento del turismo rural comunitario. El turismo cafetalero que se puede dar en como en la zona de Los Santos, es tan incipiente y esto es producto de la mala gestión de las municipalidades. Y a veces no es porque las municipalidades estén llenas de corruptos, porque no es que están llenas de corruptos, están llenas de gente no profesional, de gente no involucrada en el tema, porque mientras esto pasa en el día, repito, el regidor o el síndico están en su trabajo. Yo conozco regidores que en el día trabajan como asesores de la Asamblea Legislativa, están ahí metidos en la Asamblea y salen de la Asamblea a las 6 de la tarde y se van a Moravia, a Goicoechea, a Tibás, a su reunión del Consejo Municipal. Personas totalmente desconectados de lo que pasa en sus cantones. Si nosotros profesionalizamos la municipalidad, haciendo que los miembros del Consejo Municipal sean gente dedicada, así, dedicada, y lo pueden hacer, porque les voy a decir cuánto es una dieta para un regidor en Alajuela. Yo creo que usted no tiene idea cuánto es. Anda a veces en el 1.000.000 de colones, una dieta para un regidor. Entonces no me vengan a decir que si una persona se gana 1.000.000 de colones mensuales en una municipalidad, yo sé que no en todas, ya me lo van a decir ahorita, no en todas, las dietas están supeditadas al tamaño del cantón y al tamaño del presupuesto municipal, eso lo sabemos quienes hemos leído el Código Municipal, pero bueno, tenemos que hablar de profesionalizarlos, ¿cómo? Dándole un salario fijo a los regidores que durante los 4 años se dediquen a esto, a ser regidores, para que ellos sean los que peleen desde las comunidades por la implementación de los presupuestos y que la plata se quede en cada cantón. Esto va a despegar la economía rural de nuestros cantones. Sí, ahí viene una pregunta y que la voy a relacionar con otra que tenía ya lista. ¿De dónde tomaríamos los recursos para poder generar estos salarios? De esas mismas dietas, modificar los códigos municipales, transformar los salarios, ¿verdad? Que, bueno, ya lo afirma, pero viene otra cosa que quería que hay que saber. ¿Cuál sería entonces su postura respecto a a los recortes presupuestarios que se están proponiendo? Por ejemplo, bueno, las municipalidades, está el tema, han tenido mucha discusión respecto al tema de los presupuestos y los recortes a los presupuestos, pero por ejemplo, 300.000 millones al MEP y la afectación que esto tiene en los programas sociales del MEP. Ahora que hablamos directamente de de las zonas rurales, bueno, un recorte tan grande como el que se le propone al MEP posiblemente afecte muchísimo. ¿Cuál es su posición respecto a esto? Nosotros estamos en contra de esto porque estamos en contra del mal manejo que se hizo de la regla fiscal. La regla fiscal encuentra sus orígenes en la propia constitución política. El Estado costarricense tiene el deber de manejar su administración presupuestaria y obviamente la regla fiscal es fundamental para esto, pero no la regla fiscal como la hicieron nuestros ocurrentes diputados. Y digo ocurrentes porque si usted tiene diputados aprobando la ciudadanía honorífica para Juan Pablo II, como lo han hecho estos diputados, o aprobando el Día de la Abeja, porque están tan preocupados porque las abejas se van a morir que hay que dedicarles un día a la abeja. Entonces, cuando usted tiene diputados de este nivel, cualquier cosa es posible. Ahí en la Asamblea Legislativa entra un caballo y sale un dromedario. Nosotros creemos que la regla fiscal está mal aplicada, está mal implementada. Usted no puede ponerle la regla fiscal a la educación,
No puede. ¿Por qué? Porque la educación en sí misma no produce. Es que usted le puede poner regla fiscal al ICE. ¿Por qué? Porque el ICE produce. El ICE vende un servicio. Pero ¿cuál servicio vende el Ministerio de Educación? Entonces, ponerle una regla fiscal, mejor decir, pongámosle un tope al presupuesto. Esa es la diferencia. Un tope al presupuesto del Ministerio de Educación. Se destina un 8% del PIB. ¿Cuál es el tema con el MEP? Que el MEP, su presupuesto no es una ocurrencia a los diputados. Estamos obligados a darle un 8% del Producto Interno Bruto para la inversión educativa. A eso usted no le puede poner una regla fiscal. No puede. Esto es inconstitucional desde todo punto de vista. Usted no puede ir en contra de la Constitución para tomar decisiones en la Asamblea Legislativa. Diputados recortando el presupuesto del MEP con solo que alguien en el MEP o que algún abogado del MEP se ponga las pilas y logre demostrar que eso vulnera el mandato constitucional del 8% es suficiente para que se apeguen la regla fiscal y los recortes presupuestarios. Háganlo. Mire, les di una idea gratuita. Si yo fuese diputado, eso es lo que yo estaría haciendo en este momento, diciéndole a los compañeros, no se puede recortar la plata del MEP. Esa plata dimana de la constitución política. Por más que usted quiera molestarse con los educadores y que le caigan mal la ministra o el ministro, la plata del MEP está destinada por una ley de la República, una mandato de la Constitución. Usted sí le puede poner regla fiscal, por ejemplo, al ICE, le puede poner regla fiscal a la Compañía de Fuerza y Luz, a RAXA, usted le puede poner regla fiscal a muchas entidades que producen, que venden servicios. Al IMSS le puede poner una regla fiscal perfectamente, pero no a la educación. Entonces, en eso nosotros en el PASE nos oponemos fervientemente a que se manosee el presupuesto de la educación con recortes que no tienen ningún amparo en la Constitución política. Bien, ahora que mencionas el tema del presupuesto a la educación, la actual Asamblea Legislativa, ya que la has mentado en un par de ocasiones, ha tenido una actitud eh, beligerante, llamémoslo para llamarlo bien, en contra de las universidades públicas, de la autonomía universitaria, del manejo del presupuesto de las universidades, incluso de las humanidades y de diversas carreras, como la que estamos conversando, en la Escuela de Filosofía. ¿Cuál es su posición y cuál cree usted que tiene que hacer? El papel que tienen que jugar las universidades en esta construcción de esta nueva Costa Rica y cuál es su posición respecto a las universidades públicas y el manejo de su presupuesto. En una democracia consolidada como la nuestra, hay que respetar la autonomía. Y así como le dije la autonomía de la Caja del Seguro, le hablé de la autonomía del presupuesto del Ministerio de Educación, la autonomía universitaria tampoco es una ocurrencia, tampoco es un sueño de opio de una persona que se le metió a decir, quiero que sean autónomas y ya. Esto es un tema consolidado en el tiempo, pilar de nuestra democracia. Yo creo que no se puede estar manoseando por parte de diputados, además, indoctos en la materia, hablando de temas que no conocen. Lamentablemente esa es una de las falencias de la democracia, donde a la Asamblea Legislativa puede llegar cualquier persona y una vez que se le reviste de poderes y le da una credencial, ya sienten que pueden hablar de todo y lo conocen todo y yo soy el que mando porque yo soy diputado. Lo he vivido porque he sido 2 veces diputado y sé lo que es tener personas con esas actitudes. Dicho esto, sí tenemos que ponerle un poco de análisis a algunas cosas que se dan en las universidades públicas, y lo digo con el mayor de los respetos por la pregunta que usted me hace. Hay pluses salariales en las universidades que no dimanan ni siquiera del FES, sino que dimanan de convenciones colectivas. Y eso sí creo que hay que revisarlo. Y nótese que digo revisarlo con el mayor de los respetos. ¿Por qué? Porque algunas personas se agarran de que una persona por un montón de horas extras acumula una gran cantidad de dinero, pasa en las universidades públicas y pasa incluso en los hospitales, para luego querer atacar esa autonomía, para querer manosearla. Y eso es lo que está mal. Nosotros creemos que el FES hay que respetarlo, el Fondo de la Educación Superior, mientras eso nos garantice las becas y los salarios de los educadores, de los docentes, nos parece todo maravilloso, pero sí hay que revisar, sobre todo a nivel de convenciones colectivas, qué beneficios más allá de lo que establece la ley en una igualdad
soñada para todos, hayan abusos hacia algunos sectores de trabajadores de las universidades. Y le pongo un ejemplo, viene la ley de empleo público, que es una ley tan manoseada para arriba y para abajo. Nosotros en el PASE nunca vamos a estar de acuerdo con esta ley de empleo público si se van a tocar los derechos adquiridos de los trabajadores actuales. La ley de empleo público tiene que ser una ley futurista, porque si no, se va a ir a respetar los derechos adquiridos. Una ley futurista que permite ir regulando situaciones, pero agarrar a una persona que hoy tiene una condición laboral y cambiársela con una ley de empleo público, señalándolos como los culpables del déficit fiscal, eso nosotros nos oponemos férreamente. Muy bien, llevamos ya una hora y resto. Y le aclaro que soy un gran amante de la filosofía. Una de las cosas que más adoro de haber estudiado Derecho fue mis 8 meses de estudiar filosofía del derecho, que me parece extraordinario. Y tuve como compañero diputado a Francisco Antonio Pacheco Fernández. Más allá de lo que opine cualquier persona de don Francisco Antonio Pacheco, que fue diputado, fue ministro de Educación, yo le voy a hablar de Francisco Antonio Pacheco, ser humano, doctor en filosofía del derecho. Usted no sabe la experiencia de trabajar a la par de ese señor 4 años. Qué aprendizaje. Yo me dediqué a aprender mucho, a darle un gran seguimiento. Su forma de conducirse me parece un gran señor. Y lo uno al tema de la filosofía del derecho, que para mí haber leído mucho sobre filosofía del derecho para graduarme como abogado es una de las cosas que atesoro mucho y que me fascina. La filosofía me parece que es fundamental en el desarrollo humano. Muy bien, y por supuesto que vamos a coincidir en eso, ¿verdad? Desde nuestra escuela también creemos fervientemente en Claro, ese papel de la filosofía. la Y búsqueda de la verdad. bien, bien Sí, difícil a veces, ¿no? sí, pero Eh, nos toca nos, buscarla. bueno, Oscar, nos pasamos de la hora pactada con vos, pero quisiera nada más, hay un par de elementos que se nos están quedando por fuera. Hay muchísimos comentarios en las redes, ¿verdad? Respecto a el tema de crimen organizado, corrupción. Son varios temas, pero bueno, bien sabemos que en una hora no nos alcanza para tratar de hablar de todo esto. Vos mencionabas ahora, y voy a relacionar dos cosas acá. Vos mencionabas ahora el tema del espectro radioeléctrico, y es un tema que me gusta, es un tema que me parece muy interesante. Quisiera preguntarte, bueno, el tema del espectro radioeléctrico, bien sabemos que hemos leído, conocemos un poco del tema, que bueno, está tomado por una gran cantidad, o por una, más bien una reducida cantidad de empresas. Uh -huh. Y ahora con la digitalización de la televisión se optimiza un poco el uso del espectro radioeléctrico. Y por ahí habían propuestas que en su momento no tuvieron realmente apoyo sobre democratizar el espectro radioeléctrico, sobre el desarrollo de medios comunitarios en Costa Rica, para poder tener mayor acceso a la información y tener mayor pluralidad de voces. En ese caso también espacios que podrían permitir en un marco de como en el que vivimos hoy de campaña electoral tener mayores opciones para conocer esto. ¿Usted estaría dispuesto a apoyar proyectos de ley que vayan en esa línea de la democratización del espectro radioeléctrico y brindarle mayor oportunidad o pluralidad de voces a la ciudadanía? Es muy necesario poner esta discusión en la palestra, sobre todo porque desde el punto de vista topográfico, Costa Rica motiva a una democratización del espectro radioeléctrico. Cuando uno va y pasa el túnel Surquí, por ejemplo, va escuchando una emisora, pasas el Surquí y se te mete Radio Casino. Y Radio Casino no llega a caer, Radio Casino es de Limón. O nos pasa con emisoras rurales. A mí me encantan las emisoras rurales. Radio Santa Clara en San Carlos, ¿verdad? En Guatuso hay una emisora de radio buenísima también, muy de ellos. En la zona de Los Santos. Y yo soy un fiel enamorado de estas cosas, porque además yo he sido radiodifusor, durante muchos años tuve un programa radial, trabajado también como locutor de agencias. Entonces este es un tema inherente a mi forma de ser como comunicador. Creo en la democratización de los medios, creo que no debe concentrarse en pocas manos el tema de las frecuencias, que hoy por hoy algunos están haciendo clavos de oro con las frecuencias que son un bien de manial de todos los costarricenses, que nos pertenece a todos. El PASE no va a poder poner un anuncio de televisión porque no tenemos la plata para poner un anuncio.
para contarles nuestras buenas ideas. No tenemos cómo pagarlo. Y en Costa Rica no se paga una franja para ayudar a la democracia, una franja pagada con el dinero de la deuda política. No se puede. Bueno, esas cosas están mal. Y eso me hace a mí estar con el mayor deseo de poner a discusión el tema de la democratización del espectro radioeléctrico, sin lugar a dudas. Muy bien. Oscar, por ahí quedan varios temas con esto que mencionas y nada más tal vez brevemente. Ha habido una discusión, se ha planteado, algunos partidos políticos lo han planteado, respecto al tema de la deuda política. Y la utilización de esta. ¿Cuál es la posición suya, la posición de su partido, ahora ya que mencionaba esto, respecto a la deuda política? Algunas propuestas dicen que debería de eliminarse y que debería de darse acceso libre, por ejemplo, en los medios de comunicación, a todos los partidos políticos para que puedan, en una franja horaria, presentar sus propuestas. ¿Cuál es la posición del PACE y de Óscar López respecto a la deuda política? La posición del PACE es una posición coherente con la necesidad de que haya una repartición equitativa, por esa igualdad de oportunidades, de los recursos de todos los partidos políticos que los costarricenses financian con sus impuestos. Sin embargo, usted no puede hablar de deuda política eliminada si usted tiene que comprar camisetas, banderas, brochures. No, el Estado debe seguir contribuyendo con la democracia. Decía Winston Churchill que la democracia es el sistema político, el peor sistema político que existe, con excepción de todos los demás. Partiendo de esa premisa, yo creo que no se puede sustraer la democracia de financiar a los partidos políticos, porque de lo contrario, esto sería una invitación a los capitales cuestionados, a la lavada de dinero, al blanqueamiento de capitales, a la legitimación de dineros turbios en medio de partidos políticos, como ha sucedido en Colombia, como ha sucedido en Honduras, en México, por poner solo 3 ejemplos de muchos otros, Venezuela y otros malos ejemplos. Costa Rica debe mantener su régimen de financiamiento de dinero público y más bien hay que cerrar la brecha a la contribución privada. Eso me parece a mí que es lo razonable. Las franjas, pues en los medios de comunicación, sí, por supuesto, que en lugar de darle plata a los partidos, se haga una reunión entre los medios de comunicación, el Tribunal de Elecciones, y repartan equitativamente el tiempo destinado para que los partidos se anuncien. Eso me parece sumamente necesario. Nuevamente, esto ya se hace en Brasil, ya se hace en Chile, ya se hace en otros países. ¿Por qué Costa Rica no ha dado ese paso? Bueno, porque aquí es un negocio la campaña política, porque un canal de televisión cobra más de 1.000.000 de colones por 30 segundos. Eso es lo que cuesta. 30 segundos, más de 1.000.000 de colones. Así no hay cómo sostener una campaña. Y claro, la gente cae en tentación. No, nosotros no podemos satanizar la deuda política, porque en el momento que se sataniza la deuda política, arriesgamos a quitarla y entonces ahora sí, los partidos políticos convertidos en caldo de cultivo para capitales irregulares, cuestionables o dudosos. Ampones de la mafia financiando políticos, como ha sucedido en México, donde financian un candidato a alcalde, un candidato a concejal, y luego ese tiene que estar sirviendo a los intereses de quien lo financió. De ninguna manera. Creo fervientemente que la deuda política debe prevalecer, debe organizarse, debe reestructurarse, pero jamás debe desaparecer. Muy bien, Oscar, muy de acuerdo con esa reestructuración de la deuda, la posibilidad de esa repartición equitativa y además un tema en todo esto para cerrar, la importancia de una campaña política a la altura, ya que vos mencionas, la deuda política se paga con los impuestos que la ciudadanía genera. Y utilizar ese dinero de la campaña política en campañas políticas como las que hemos vivido, campañas políticas sucias, campañas políticas centradas en algo distinto a las propuestas, campañas políticas que parecen que creen que el electorado es tonto y solamente mediante la campaña sucia se le puede convencer, es una falta de respeto también al electorado. Entonces, también un llamado, y en estas conversaciones lo hemos hecho en otros momentos, de que los partidos políticos hagan su campaña política a la altura, que dialoguen con la gente, presenten sus propuestas en esa campaña, más que un ataque de unos a otros, porque ya empezamos a verlos.
ya empezamos a verlo, ya lo empezamos a ver y no acalienta todavía la campaña. Entonces, ya esperaría si enero encontrara ataques muy rudos a las personas, a las imágenes de las personas, más que a las propuestas y a lo que representan. Entonces, eso, un elemento final, tal vez, que quisiera saber, ¿verdad? También el compromiso del PASE respecto al llevar a cabo, al desarrollo de una campaña política a la altura de lo que necesitamos. A mí me han preguntado muchos medios de comunicación en las entrevistas que me hacen, ¿qué opina de tal candidato y del otro? Y la respuesta ha sido una. Nosotros nos abstenemos de opinar de los candidatos a título personal. Preferimos que la gente se meta a la página web partidopase.org y lean nuestras propuestas y conozcan nuestros logros como partido, porque no solo es importante lo que el político dice que quiere hacer, sino que el político diga qué ha hecho. Hoy hay 27 candidatos. Pregúntele a cualquier candidato qué ha hecho usted por Costa Rica. ¿Nos puede contar de algo que haya hecho? Yo, gracias a Dios, puedo contar muchas cosas que he hecho por este país. Humildemente lo digo, pero con orgullo. Hemos hecho cosas importantes por el desarrollo de Costa Rica en nuestra participación como partido político. Bueno, ahí está lo que hemos hecho. ¿Quiere saber? Métase a la página partidopase.org, ahí están nuestras conquistas, nuestros logros, está lo que queremos hacer, pero muy importante está el cómo vamos a hacerlo. Ahí está nuestro plan de gobierno accesible para usted, nuestro decálogo, algo resumido, como decía Radio Periódicos, reloj rápidos, resumidos y ciertos. Ahí está nuestro plan de gobierno en partidopase.org para que la gente conozca de una campaña de altura, sin chuicas sucios, sin irrespetos, llevando nuestras ideas a la gente que quiera unirse a nuestro gran movimiento humanista como lo es el PASE. La bandera azul con las letras blancas que dicen PASE, la famosa bandera de los muñequitos. Busca la bandera de los muñequitos, azul, con las letras blancas que dicen PASE y ahí nos pueden apoyar el día de las elecciones. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Muchas gracias por participar de este espacio de diálogo que hemos abierto en la Escuela de Filosofía y muchas gracias a todas las personas que nos observan. Quedan un montón de comentarios, quedan un montón de temas, pero bueno, las agendas mandan, no vamos a estar aquí 3, 4 horas para tratar de abordar todo eso, pero le agradecemos mucho que haya sacado este tiempo para conversar con nosotros y con nosotras. Gracias por tomarnos en cuenta. Dios les bendiga a todos. Bueno, esto fue Camino 2022, una iniciativa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Hasta la próxima. Chao.